tal? Mucho gusto. En esta ocasión vamos a hacer un video sobre un tema de los más polémicos sobre los cuales se puede hablar. Pero siempre es interesante y en la mayoría de las personas despierta una mezcla de miedo y de curiosidad, porque aún en la actualidad, para muchos sigue siendo un tema tabú. Aunque el día de hoy, además de la información mística o espiritual que siempre se ha tenido, existe información científica moderna, que lo único que ha hecho es avalar ese conocimiento que ya se venía arrastrando desde fechas que se pierden en el tiempo. Vamos a hablar una pequeña introducción sobre el tema de vida después de la muerte. Estamos haciendo este video a petición de uno de nuestros amigos del canal y procuraré enfocar el tema desde el punto de vista totalmente práctico, al margen de cualquier credo religioso y partiendo de la mentalidad occidental que tenemos todos los que nacimos en el continente americano. Si te interesa el tema, este video puede servir para que sepas dónde buscar al respecto. Soy el primero en invitarte a manejar el asunto a partir de tu sentido común, al margen de los fanatismos enfermizos que a veces se presentan, pero con una mente abierta a conocer información que normalmente no forma parte de nuestra vida cotidiana, que se resume en nacer, crecer, casarse, comprar, sufrir y morir. Ahí se nos va la vida y nunca checamos este tipo de cosas. Para nosotros los occidentales, y haciendo referencia a los mexicanos, para no irnos muy lejos, el asunto se complica porque en la fórmula de nacer, crecer, casarse, comprar, sufrir y morir, nunca se incluyó la última parte del proceso, que pudiéramos llamar trascender, que es precisamente lo que sigue después de morir. Omitir esa parte de la fórmula es algo que se hace a propósito en nuestra economía capitalista, porque el no saber sobre el tema produce mucho sufrimiento y enfermedades, tanto físicas como psicológicas, lo cual es excelente para la economía, porque la gente enferma gasta mucho dinero en el proceso de curarse y de tratar de llenar sus vacíos existenciales, que siempre se ha sabido solo se llenan con eso que se llama espiritualidad, y nunca con hacer o tener. Aquí es donde empiezan los asegúnes, porque la mayoría de la gente confunde la espiritualidad con la religiosidad. Y es el mismo caso de la gimnasia con la magnesia, que suenan parecido pero no tienen nada que ver. La espiritualidad tiene todo que ver con saber quién eres, con saber cómo funcionar en ese mundo no físico, pero real, de tu mente, en donde manejas tus ideas, tus emociones, tus hábitos, tus intenciones, y además tiene que ver con saber cómo interactuar con esa inteligencia infinita que normalmente llamamos Dios. En la medida que empieces a aprender sobre espiritualidad, empezarás a oír algo que se oye raro y normalmente nos cuesta mucho trabajo aceptar, porque es una idea que derrumba una gran parte de tu ego, que es la falsa imagen que tú tienes de ti mismo o de ti misma. Esa novedad es que tú no eres un cuerpo físico, sino que vives en tu cuerpo físico.
Por eso se dice que un ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Otra definición común es: un ser humano es un espíritu viviendo una experiencia humana. Creo que en este punto es bueno que tengas presente lo siguiente. Como ser humano, tú nunca percibes la realidad tal como es. La interpretas en función de lo que se llama tu sistema de creencias, que son las ideas que has usado tanto tiempo que crees que son correctas, aunque sean falsas, y que se guardan a nivel subconsciente para darle sentido a todo lo que vives. Debes tener en cuenta que tu subconsciente defiende tanto esa programación que cuando percibe algo que no encaja con tus creencias, automáticamente hará dos cosas y tiene que ponerte abusado. En primer lugar, hará lo imposible para buscar la manera de comprobar que tu creencia es cierta, aunque sea falsa. Y la segunda es que cuando no puede validar la idea conflictiva, por ejemplo, la idea de que eres un espíritu con cuerpo en lugar de un cuerpo con espíritu, entonces desechará la nueva idea, a menos que tú hagas un esfuerzo consciente por investigarla. Y en este tema de la vida después de la muerte, lo más seguro es que tu subconsciente se va a defender como gato boca arriba, antes de ajustar las creencias que ya aprendiste desde la niñez. Para empezar a entender cómo funcionas, necesitas comprender que tienes dos cuerpos. Un cuerpo físico con el cual te has identificado hasta la fecha, que es 80% agua, y un cuerpo etéreo o astral, que no es físico, formado por energía inteligente. Y como puedes ver en las búsquedas de Google, hay mucha información disponible. Tu cuerpo físico funciona en base a las leyes de la física de la materia que aprendiste en secundaria y preparatoria, mientras que el cuerpo astral, no físico, sigue otras leyes totalmente diferentes que hoy se estudian a través de lo que se llama física cuántica. Una cosa que sí aprendiste en la escuela es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y siguiendo esa ley, tu cuerpo no físico, que es quien realmente eres, sigue existiendo sin ningún problema después de la muerte física, porque sigue esa ley. En el 2009 se hizo una película llamada Avatar. Exactamente igual que en la película, tu cuerpo físico es tu avatar, que te permite vivir en esta realidad o dimensión física. También siguen esa ley todos tus conocimientos y vivencias que acumulaste en este lapso, porque también son cosas no físicas. Sin exagerar nadita, podemos decir que tú conservas tus memorias de esta experiencia física que estás teniendo en este momento, después de tu muerte. Vives, conservas la experiencia y mueres, porque al morir, lo único que deja de funcionar es el cuerpo físico que tienes en este momento, pero tú sigues estando al 100. Aprender que tienes dos cuerpos es fundamental para comprender por qué tú sigues existiendo después de ese proceso que llamamos muerte. Cristo, al igual que todos los grandes seres iluminados que han existido, habló mucho de esto. Pero ese bloqueo mental que produce nuestra cultura sigue haciendo que muchas personas sencillamente nunca pasen de casarse, sufrir y morir.
Y te vuelvo a repetir que esto siempre ha sido así, y seguirá siendo así, aunque tú no lo aceptes o entiendas. Para muestra puedes revisar en tu Biblia lo que Pablo enseñaba al respecto. Busca en el libro 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 42 al 54. Tal vez el título de esta sección te parezca un poco extraño, pero es correcto lo que estoy diciendo. Y tal vez extraño va a ser una palabra que pensarás muchas veces si piensas aprender de estas cosas. Y te recuerdo que a todos nos resulta extraño lo que no conocemos. Y si en estas cosas estás empezando, no cierres tu mente, porque son cosas que se conocen desde hace miles de años. Te prometo que no te voy a cuentear para nada. Alguien decía por ahí que lo único nuevo que existe en el mundo es la historia que no conocemos. Para ayudarte a visualizar, porque es lo mismo nacer que morir, usaremos el caso de un recién nacido. Antes de nacer, mientras el bebé Juanito está en la matriz de su madre, ya tiene vida y es funcional en su realidad de la matriz, que de momento es donde vive. En el momento del alumbramiento, cuando Juanito nace, su realidad conocida desaparece sin que él tenga ninguna idea de qué está pasando. Y entre comillas, llega a nuestra realidad. Aunque lo cierto es que siempre ha estado aquí, pero sin saberlo. Juanito no tiene una vida antes de nacer y otra diferente después de nacer. Es la misma vida, que continúa bajo una modalidad diferente. Si le pudiéramos preguntar qué le pasó, usando nuestras palabras, Juanito diría que se murió. O sea, su realidad conocida desapareció y llegó a otra que le resulta totalmente desconocida, sin tener ninguna idea de cómo se produjo el cambio y sin saber que siempre ha estado entre nosotros. Curiosamente, los que ya estamos de este lado, por así decirlo, de alguna manera decimos que Juanito nació. Juanito dice que se murió y su mamá dice que nació, pero están hablando de lo mismo. Juanito estuvo en su realidad de la matriz alrededor de 9 meses y luego nació o murió, dependiendo del punto de vista. Nosotros estaremos en esta condición de vida con el avatar, más o menos 80 años, después de haber tenido los 9 meses de Juanito en la matriz, como es el caso de todos los seres humanos. Y luego moriremos o naceremos para regresar nuevamente a la realidad no física o espiritual de donde venimos y que nunca hemos dejado en realidad, para después volver a encarnar en otro avatar y continuar nuestro proceso de desarrollo. Si revisas tu mente, la palabra extraño debe estar haciendo mucho ruido. Pero no te mortifiques, es solo la historia que siempre ha existido, aunque tal vez no te resulte tan familiar. Otro modo de verlo, con un enfoque un poquito diferente, es pensar en una ola en el mar. El mar es el equivalente a lo que nosotros llamamos Dios, inteligencia infinita, o como tú le llames. Si te fijas, una ola es una extensión del mar. O sea, es mar, pero con la forma de ola. Y por eso comparte todas las características del mar, aunque se ve un poquito diferente. Nosotros, en la parte no física o espiritual, somos una extensión de Dios,
con conciencia propia y compartimos todas las características de Dios, porque es de donde somos. Como la ola es del mar, porque siempre ha sido mar, aunque no lo sepa. Esa extensión de Dios que tú llamas yo, se encarna en un cuerpo físico. Recuerda, un avatar, más o menos 80 años, para vivir experiencias de ser hijo o hija, papá o mamá, dentista o ingeniero, de ser pareja de alguien y la experiencia de deber muchas tarjetas de crédito. Y de esa manera acumular conocimientos para continuar con su proceso de evolución personal, siempre siendo en esencia una extensión de Dios, en el mismo mar de donde somos todos. Revisa por favor en tu Biblia el pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 4. Ahora fíjate qué pasa cuando la ola llega a la orilla y deja de tener la forma de ola. Si observas, pues el agua que tenía forma de ola, porque siempre fue mar, se reintegra al mar, no desaparece, vuelve a su casa en palabras de Cristo, y vuelve a formar parte del mar de donde salió. La ola no tiene conciencia de ser, como nosotros, y la diferencia con la ola es que nosotros siempre conservamos esa conciencia, porque sin exagerar nada, te puedo decir que tu parte espiritual es indestructible. Otra vez, indestructible. Y siempre vive en Dios, que es mucho más que con Dios. Y nunca muere, como el agua de la ola nunca desaparece, sino que siempre está formando olas nuevas, pero es la misma agua. Comprobando que no eres un cuerpo físico. Lo mejor de todo lo que estoy diciendo es que lo puedes comprobar personalmente antes de morirte físicamente hablando. Sería como si Juanito pudiera conocer la realidad nuestra desde que está dentro del vientre de mamá. Lo puedes hacer a través de practicar y controlar una experiencia consciente que normalmente se ha llamado viaje astral y que es conocida desde tiempos muy antiguos. Consiste en que aprendas a salir de tu cuerpo físico en forma consciente y recuerdes lo experimentado durante el viaje, por así llamarlo. Otra vez, debe estar revoloteando en tu mente la palabra extraño. Y ahora tal vez se oiga algo así como ¡qué marihuanada! Pero repito, que tú no lo conozcas no quiere decir que no existe. De hecho, puedes ver en la imagen que en Google aparecen 3,5 millones de documentos sobre el asunto. Parece que no es mucha novedad. Y para que te suene más raro, te informo que todas las noches cuando duermes, hay periodos de tiempo que estás fuera de tu cuerpo físico, pero no recuerdas la experiencia en forma consciente. Seguramente te ha pasado que has llegado a algún lugar por primera vez y te resulta muy conocido, pero tú supones que nunca has estado ahí. Pues no estás tan seguro. Muchas drogas como el peyote, la ayahuasca e incluso la anestesia usada en los hospitales provocan la salida de tu parte espiritual o tu cuerpo etéreo de tu cuerpo físico. Por eso muchas personas después de una operación le pueden decir al médico lo que hicieron y dijeron quienes estaban en el quirófano, mientras supuestamente la persona operada estaba totalmente inconsciente. Si aprendes cómo desarrollar esta capacidad, no te quedará la menor duda que tú eres algo diferente a tu cuerpo físico.
y sabrás, sin la menor duda, que tu parte espiritual es una realidad y que desde ese estado de conciencia tienes capacidades que ni siquiera imaginas de momento. Tu miedo a morirte desaparecerá por completo. Y cuando ese momento llegue para ti, será tan natural como respirar, porque será como un viaje astral a esa realidad que ya conoces y que es increíblemente mejor que esta donde nos encontramos ahorita. Buscando información al respecto. Actualmente no tienes que irte con un gurú a la India o con algún chamán indígena en la selva lacandona para saber de estas cosas. No estoy diciendo que el gurú o el guía espiritual salgan sobrando, pero si tú eres como la mayoría de nosotros, tu rutina de casarte, comprar y sufrir ya te debe tener bastante ocupado u ocupada. Sin embargo, ahora tienes el Internet, que puede ayudarte muchísimo como fuente de información. Como puedes ver en las imágenes, si pones vida después de la vida, en la barra de búsqueda de Google aparecen 117 millones de documentos. Y si pones vida después de la muerte, aparecen 91 millones. Y si buscas videos para que no batalles leyendo, puedes encontrar casi 200,000. El día de hoy no aprende el que no quiere. Y si tú prefieres seguir en la ignorancia sobre estos temas, está perfecto, porque tienes pleno derecho a definir cómo quieres vivir. Sin embargo, vivirás en función de muchos miedos totalmente infundados e innecesarios, que te acompañarán todos los días de tu vida en el avatar que tienes actualmente, lo cual es totalmente improductivo. De tu cultura ya aprendiste a funcionar en base a una idea falsa de ti mismo o ti misma, que normalmente se llama ego, y que está basada en tu cuerpo físico, y que te hace ver la vida a través de 3 miedos infundados, que controlan tu proceso de toma de decisiones. El miedo al abandono, el miedo a no valer y el miedo a la vida. Aprender de tu espiritualidad te permite vivir tu vida diaria aquí, en el planeta, pero con un enfoque diferente y sin miedo a la muerte, que cualquier psiquiatra te puede decir que es el miedo más grande que tenemos los seres humanos. Sería ridículo pensar que el tema se puede cubrir en un video. Sin embargo, como decía al principio, este material puede despertar inquietudes que tú puedes empezar a aclarar en un proceso de aprendizaje gradual y, por favor, sin asumir posturas fanáticas que solo desvirtúan el proceso de aprendizaje y pueden complicar bastante tu vida. Así que empieza a dedicar un poco de tiempo a estos asuntos para que puedas vivir aquí, en la tierra, sin consumirte en preocupaciones y miedos inútiles, sabiendo que eres un ser indestructible que vive en Dios, como el agua de la ola vive en el mar. Solo tienes que descubrirlo y lo demás será mucho más fácil. Por de pronto, empieza a darle vuelta a estas cosas, vive tu vida normal, pero empieza a agregar un poquito de conocimiento nuevo todos los días. Será más fácil para ti. Hasta luego.